Entrevista. Bueno, una publicación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires dice: censura para tapar el ajuste. A 100 días del gobierno de Javier Milei, los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública denunciamos censura como nunca antes la vivimos. Bueno, no va a haber noticiero, por ejemplo, el 24 de marzo. Telam está cerrada por ahora. Así que en virtud de esto queremos conversar con Clara Albizu, que es trabajadora de la TV Pública, es dirigente del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Clara, buen día, ¿cómo va? En Malos Perdedores por Radio Costa Paraná te saludamos. Flor Gómez, Nacho Contra, Exe Flesler. ¿Cómo estás? Hola, Flor, Nacho, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Paranaense sos, antes de comenzar o de ir al tema de la cuestión. Sí, señor, paranaense. Paranaense y laburando en TV Pública desde hace algunos años. Sí, hace 10 años que estoy en Buenos Aires y trabajo acá desde entonces. Así que vi pasar ya varios gobiernos y varias gestiones, lo que me permite decir que lo que está pasando ahora es inédito realmente. Y muy vergonzoso. Muchas de las cosas, bueno, podemos observar, leer, etcétera. ¿Podés contarnos específicamente qué es lo que están denunciando y cuál es el marco de situación actual? Sí, bueno, todos están al tanto de que el gobierno de Javier Milei removió al directorio integrado por minorías parlamentarias que manejaba los medios públicos y designó a un interventor, Diego Chader, que en las últimas semanas intenta cerrar la agencia Telam, silenciando esa voz que es tan importante. Todos sabemos que Telam es un mayorista de medios que consumimos todos, directa o indirectamente. Y ahora esa pretensión de silenciar a los medios públicos llegó a la televisión pública, donde no nos permiten entrevistar ni tener ninguna voz que de alguna manera cuestione cualquier política del gobierno, no permite a ciertos personajes en la televisión pública, no nos permiten tampoco hacer algunas coberturas clave. Por ejemplo, la televisión pública, que es la única de alcance nacional y federal, no estuvo en Gualeguay y en Gualeguaychú cubriendo las inundaciones, claro, ni en Rosario cubriendo lo que sucede con el narcotráfico, y eso se hace con dos justificaciones, una la presupuestaria y otra la ideológica. Fabián Gijón, que es el gerente de noticias que proveniente de La Nación Más, que nos instaló la intervención de Milei en el canal, habla como un fanático político y nos dice que no podemos entrevistar a nadie perteneciente a la casta, por ejemplo, y eso incluye desde al gobernador del PRO de Chubut como a dirigentes sindicales. Y pretenden instalar un discurso único, que sea el único que se escuche justamente en la televisión, que es de todos. Y aparte, dale, Flor, perdón. Sí. Clara, a ver, cuando empiezas, cuando surge en agenda, ¿no? Todo este tema de qué iba a pasar con la televisión pública, también incluso con el mismo Telam y demás, lo primero que me viene a la cabeza es algo que vos estás marcando. Justamente este medio de comunicación es el que garantiza, de alguna manera, que la agenda de las provincias, la agenda específica, diaria, cotidiana de las provincias, tenga un lugar en medios nacionales. Y lo marco también porque muchos de los medios que, voy a decir, voy a poner las comillas, nacionales, en realidad la agenda es la agenda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Yo soy paranaense, sabes la cantidad de veces que me he levantado en mi casa en Paraná a poner un noticiero, y si no ves los medios locales, los medios nacionales solamente te informan de lo que pasa en Buenos Aires. Claro. Vos, siendo de Paraná, te enterás más a veces del estado de la Panamericana que de lo que pasa en tu provincia, con cosas que te afectan de manera directa. Y eso es una jugada calculada, porque por un lado los medios privados solamente son una vidriera para los negocios de sus dueños,
no tienen interés en cubrir nada que no les devenga en ganancia. Y la agenda del interior no les da plata. Por eso eligen no mostrarla. Nosotros, en los medios públicos, tenemos la obligación constitucional, legal, el interés y la vocación de mostrar lo que pasa a lo largo y a lo ancho del país. Y estamos muy equipados para hacerlo, porque somos el único medio que se puede ver en cada rincón de la patria, desde la Quiaca hasta la Antártida, y eso es algo que es muy tentador de romper para los intereses privados mediáticos y también para los gobiernos que lo sirven. Clara, bueno, ustedes están haciendo valientemente esta denuncia de censura, de vaciamiento de los medios públicos. Desde lo laboral, ¿ustedes cómo están? ¿Les han dicho algo? ¿Qué sé yo? Bueno, sí, para empezar, como periodistas profesionales, es una situación altamente irregular, la de tener que lidiar con una censura cotidiana, los temas que cubrimos, en cómo los cubrimos, porque una cosa es poner una línea editorial, que Claro. cada gestión tiene el derecho a hacerla, Sí. y la censura es otra cosa totalmente distinta. Claro. Nosotros somos trabajadores comprometidos con la libertad de expresión, no solamente por una cuestión gremial o política, sino porque somos periodistas profesionales. O sea, nosotros no trabajamos acá porque no nos dio para trabajar en el privado, como a veces nos dice el gobierno, sino que tomamos la determinación o la elección de hacer nuestro oficio. Y fuera de eso, por ejemplo, la prohibición de que haya noticieros los fines de semana, además de pronunciar el silenciamiento de la pantalla y de un montón de voces que solemos poner en ella, también implica un detrimento para nuestros salarios o nuestras condiciones de trabajo. Sin embargo, hoy en nuestro eje está cómo nuestro trabajo garantiza la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad de la pantalla pública, y esta gestión viene a destruir eso porque está ideológicamente en contra de que todos los argentinos tengamos el derecho a la información y a la comunicación, que nos reconoce la Constitución y que el Estado garantiza a través de la Constitución y el fortalecimiento de los medios públicos. Clara, y en este caso, apuntando, ¿no?, a la diaria de ustedes, a cómo están llevando adelante todo este momento, ¿tienen alguna certeza en el sentido de a largo plazo de cómo van a seguir trabajando, si van a seguir trabajando, entrando un poco más en esa lógica, ¿no? Mirá, certezas no tenemos, pero ningún trabajador argentino en este momento, con el nivel de depresión de la actividad y demás, tiene certeza sobre si va a estar trabajando. Y eso nos preocupa, porque también parte de silenciarnos es impedir mostrar que esas cosas están pasando. Por ejemplo, no podemos cubrir el conflicto histórico de los metalúrgicos en Campana, no podemos cubrir lo que pasa con el transporte en todas nuestras provincias, y eso, digamos, afecta directamente a todos los trabajadores, porque la idea de los mileístas, digamos, en el canal público es mostrar como si hubiera un consenso de costa a costa. Claro, como si fuera la derecha a diario. Claro. Exactamente, eso es lo que quieren que seamos. Y lamentablemente no va a pasar, no vamos a permitirlo, porque para nosotros la libertad de expresión y la pluralidad en los medios públicos no se negocia. Entonces, sabemos también que tenemos un grado de incertidumbre muy grande, porque lidiamos con la misma gente que intenta silenciar y cerrar Telam, pero también tenemos una fortaleza muy grande, una unión muy grande, y tenemos las herramientas para pelear estas condiciones, así que sabemos que venga lo que se venga, lo vamos a enfrentar con el derecho a la información de todos los argentinos como primera prioridad. Está bien, es bien importante esto último, y parte de lo que decía, es lisa y llanamente censura, no una línea editorial que mal, aunque esté bien, aunque sea discutible, qué sé yo, estamos medio acostumbrados y todo medio tiene su línea editorial y bueno, y es Sí. o razonable o el juego, como querramos decirle. Uno puede discutir Pero con un gerente de noticias que te dice, me gustaría que claro, tal afirmación ideológica se desprenda de la noticia que estás mostrando, vos podés discutir. Pero con alguien que viene y te escribe
un copete para que el sentido, por ejemplo, de la manifestación del 8M cambie, Claro. se tergiverse y no se muestre, eso es censura, por Claro. darte un ejemplo. Sí, 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 sí. Y para nosotros es muy grave lo que está sucediendo, y es muy grave también en el contexto de que, junto con el quite de la pauta que ahoga a los medios privados, con el quite de los apoyos a los medios autogestivos, y este ataque a los medios públicos, más los ataques personales y violentos que realiza todo el tiempo el gobierno Sí. contra determinados periodistas, lo que se quiere llegar es a una situación de discurso único y de desierto informativo que realmente nos afecta como ciudadanos a absolutamente todos, porque nuestras voces no son oídas y se quiere terminar con el derecho a que lo sea, y eso es muy serio. Así es. Clara, gracias por conversar un rato con nosotros y por supuesto la seguimos en la medida de que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos. Un saludo, abrazo grande. saludo grande. Clara Albizu es laburante, trabajadora de la TV Pública, dirigente del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Nos estaba contando el panorama, pintando la realidad de lo que pasa en la TV Pública y en Tela, en el resto de los medios públicos. Bien interesante distinguir línea editorial de censura. Tal cual, Muy interesante. tal cual, tal cual. 11 de la mañana. Vamos a la pausa y después las próximas 2 horas de Malos Perdedores, que están muy cargadas de información, de verdad. A full. Y de todo. Y de cumbia. Y de cumbia.